Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar acá estudiando tu palabra, Señor. Sabemos que necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos a ti, Señor. No es porque queremos salir con la cabeza llena de doctrina, pero la palabra doctrina quiere decir enseñanza y queremos tener enseñanza. Queremos recibir enseñanza de ti, Señor, de tu palabra por el poder de tu Espíritu. Que bendiga nuestras vidas, que nos guíe, nos transforme, nos moldee, Señor. Nos ayude en el caminar, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Efesios 6. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios, donde Pablo nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y de la conducta que debemos de tener como hijos de luz, el llamado que tenemos como hijos de luz y por lo tanto el comportamiento, y tenemos las riquezas, las bendiciones, todas las herramientas, todo lo necesario para vivir como hijos de Dios en victoria. Y Pablo al final, en el capítulo 6, ya nos habla de esa batalla para que estemos conscientes de que tenemos todo, pero hay una batalla y si nosotros no somos diligentes, vamos a ser descalificados. Y Pablo habla de esa batalla. Hemos estudiado el versículo 10 del capítulo 6, parte del versículo 14. Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Necesitamos fortaleza. ¿Dónde? En el Señor. Es una batalla real. Desde que amanecemos tenemos una batalla contra la carne. Tenemos una naturaleza con instintos pecadores. Tenemos una batalla contra el mundo que nos invita a hacer cosas que sabemos que no debemos de hacer. Y luego tenemos una batalla contra demonios. Es real. Hay espíritus que buscan destruirnos. Pastor, ya lleva días con este estudio, pues tenemos que entenderlo. Por eso hay muchas personas que como no lo entienden, están paralizados en su caminar cristiano. Están paralizados, aún dentro de la misma congregación esta. Fortaleceos, el Señor lo está diciendo, esto no lo dice Jaime, esto lo dice el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿qué gasolina necesitas? Una fuerte. Y el Señor tiene gasolina poderosa, el Espíritu Santo, para motivarnos y llevarnos en victoria. Fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza, revestidos. Tú tienes que hacer tu parte, ponerte toda la armadura de Dios, armas ofensivas contra el enemigo y armas defensivas, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, la metodía, es decir, los métodos, las estrategias que tiene el enemigo. Ya hablamos en el griego esto que significa seguir a alguien con intención de hacerle daño. Nuestra lucha, esta palabra quiere decir lucha mano a mano, es una realidad, es personal, no es solo un grupo, una organización. Satanás te tiene en la mira. Los demonios tienen a cada uno de ustedes en la mira, personalmente. Y Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra tu vecino, no es contra tu cónyuge, sino contra, dice el Señor, contra principados, es decir, arque, son gobernantes espirituales de regiones geográficas. El mundo está dividido, Satanás lo ha dividido en regiones donde tiene a sus gobernantes satánicos gobernando y promoviendo una agenda de rebeldía contra Dios. Contra potestades, la palabra acá quiere decir autoridades de rango, es decir, ha dividido Satanás su ejército en rangos de responsabilidad en su ataque y su estrategia contra los poderes de este mundo de tinieblas, cosmocráter. Esa palabra quiere decir señor de este mundo. Jesús habló de que Satanás era el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y hay señores, Satanás es un amo en este mundo y el mundo es su títere. La gente son títeres de Satanás sin darse cuenta. Y entonces son señores de este mundo de tinieblas, de este período de tinieblas. Hay oscuridad. La gente está en oscuridad de las cosas de Dios, está en ignorancia de las cosas de Dios, ignorancia de lo que Dios requiere, ignorancia del camino de salvación.
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son ejércitos malvados. Son los que están promoviendo el asesinato, el aborto, la división, la confusión, todo lo que ocurre, el divorcio, la amargura, suicidio, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estamos viviendo en el día malo, días muy malos los que estamos teniendo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes, debemos de hacerlo todo. Habiéndolo hecho todo, y dijimos, bueno, Dios es el que nos hace, pero el hacer nuestra parte muestra nuestra preocupación. Hermanos, cuando a ti te preocupa algo, tú haces algo al respecto. Cuando tú no estás tomando toda la armadura de Dios, quiere decir de que tú no le crees a Dios o no te interesan las cosas de Dios. Lo único que te interesa es las cosas de este mundo. Lo único que te interesa es poder pagar tu renta y poder ir a celebrar el fin de semana. Pero si tú entiendes que hay una guerra espiritual contra tu vida, tú vas a confiar en Dios, pero vas a mostrar también tu interés en las cosas de Dios. Y vas a poner tu corazón en las cosas de Dios. Y más si tu destino eterno está en juego, y el destino eterno de tu familia y de tus vecinos. Vas a ser serio en tu compromiso. No vas a ser así más o menos, que si sí o que si no. Vemos que aquí estamos hablando de hacerlo todo, y Pablo luego nos explica cómo debe ser esa armadura. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ya dijimos de que en el tiempo de Pablo usaban un manto la gente, no usaban pantalones. Tenías que ceñirte, subirte el manto, si querías correr, subírtelo un poco, la túnica con tu cinto, amarrártelo, si no tropezabas al querer correr. Y ese cinto es el cinto de la verdad, ceñida vuestra cintura con la verdad. El soldado romano tenía una medio falda que llegaba cerca de las rodillas y junto con el cinto se aseguraba su vestuario y también le servía para tener su daga, sus armas de ofensa. Era necesario el cinto de la verdad y nosotros tenemos que conocer la verdad, porque un soldado que está confundido termina peleando contra su mismo ejército, y por eso hay muchos en la iglesia que están peleando con la misma iglesia, con los mismos hermanos, pues están confundidos, están disparándole al enemigo equivocado. Entonces vemos que Pablo dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, y luego dice, revestidos con la coraza de la justicia. Ahí quedamos. La palabra en la New King James Version, la English Standard Version, la New American Standard Version la traducen igual, having put on the breastplate of righteousness. En dúo, having put on, habiéndose puesto, esa palabra quiere decir habiéndose revestido, poniéndose, y la palabra está en una conjugación que indica que uno mismo es el que se hace eso. Uno es el que se pone esa vestidura. La vestidura la ofrece Dios. La armadura la ofrece Dios. Pero tú tienes que ponértela. Tú tienes que hacer eso. Revestidos con la coraza de la justicia. La palabra coraza en el griego es tórax. De ahí viene la palabra tórax. La caja torácica que protege el corazón y los pulmones. Y esa palabra es una coraza, una armadura de metal que cubre de manera de que si te tiran una flecha te protege el corazón, te protege los pulmones, que es tu fuente de vida. Y de la misma manera tú tienes que ponerte ¿qué coraza? ¿Qué coraza? La coraza de la justicia. Y esa palabra quiere decir no que te vas a poner a juzgar a medio mundo. Esa palabra quiere decir ser justo, ser recto, correcto en todo. Como uno debe ser, no a los ojos de tu mami, que nunca va a verte nada malo, sino a los ojos de Dios. Rectitud, la condición aceptable a Dios, tu sentir, tu pensar y tu obrar rectamente, justamente, con integridad, pureza y verdad, sin traza de error, sin engaño, ni egoísmo, ni falsedad, ni maldad, ni injusticia. Esa coraza nadie la puede poner si Dios no nos la diera. ¿Podemos decir amén? Es decir, Dios demanda 100% de perfección. Nadie puede tener ese estándar.
Pero si tú no tienes ese estándar, estás descalificado porque ya eres enemigo no del diablo, sino de Dios. Y al ser enemigo de Dios, pues estás en las garras del diablo. Tienes que tener la coraza y la justicia. Dios no negocia esa coraza, ese requisito. En Mateo dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué demanda Dios? Perfección. Eso es lo que demanda Dios. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en Santiago 2:10-11 dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace transgresor de todos, se ha hecho culpable de todos, porque el que ha dicho, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Y si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Santiago nos habla de que si tú fallas en un punto, te has hecho culpable de la ley. Si tú vas y robas en una tienda y luego te agarra la policía y dice, no, pero yo no maté a nadie, no, pero robaste y te meten preso. O sea, está bien que no cometas muchos crímenes, pero con uno basta, ya te hiciste culpable, transgresor. Entonces, la única manera de ser justo es tener una coraza de la justicia. ¿Y cuál es esa coraza de la justicia? ¿Cuál es esa coraza de la justicia? La sangre de Jesús. Desde el Antiguo Testamento estaba revelado que sin sangre no había protección. Vete a Éxodo 12. Rápidamente, en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel está en Egipto esclavo y Dios manda a librarlos. Ha traído 9 plagas y el faraón no suelta al pueblo de Dios. Entonces Dios manda la última plaga. Y esa plaga es general, y el único que se salva es el que esté cubierto por la sangre del Cordero. Y lo vemos en Éxodo 12. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. ¿Por qué? Porque ese mes ellos iban a ser libres de la esclavitud. Ellos iban a empezar a vivir en libertad. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces el vecino y él tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho, porque va a representar a Jesús, sin defecto, porque va a representar a Jesús sin defecto. De 1 año, en plena juventud como el Señor. Lo apartaréis de entre las ovejas o entre las cabras, y va a ser uno de nosotros. Dios tomó la forma de hombre, el Hijo, para ser uno de nosotros y poder ir a la cruz representándonos. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. 3 días y pico. El Señor estuvo 3 años y medio en un ministerio público. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Es el pecado del pueblo el que ha llevado al Señor a la cruz. Y tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne asada al fuego. El fuego habla del fuego de la ira de Dios, del juicio de Dios, y lo comerán con pan sin levadura. La levadura habla del pecado. El pan iba a ser sin levadura porque no iba a haber pecado. Eso representaba un sacrificio donde no hay pecado. Jesús no tenía traza de pecado. Y con hierbas amargas, no comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, su cabeza, sus patas, sus entrañas. No dejaréis nada para la mañana. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos. Iban a salir. Tenían que ceñirse con el cinto para poder salir corriendo. Las sandalias en vuestros pies. Vamos a leer sobre las sandalias de paz, del Evangelio de paz. Y el cayado en vuestra mano, la comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor, Peshach.
en el hebreo, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, ejecutaré juicios, el juicio de Dios contra los dioses de Egipto, yo soy Jehová. El Señor va a traer juicio, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Es lo que quiere decir Pascua. Peshach, pasar sobre, pasar de alto. La casa donde vea la sangre no vendrá el juicio de Dios. Entonces el juicio de Dios no viene a aquel que está protegido con la sangre del cordero. Es lo único que te puede proteger. El israelita que dijo, no, a mí el ángel del Señor no me puede hacer nada, yo no tengo que matar cordero. Pero murió. Hay condenación para... Entonces, tenemos que entender que es la sangre, esa justicia de la que habla el Señor en Gálatas 3 a través de Pablo. Vete a Gálatas 3, lo hemos estudiado, y es uno de los versículos que más me han impactado en toda la Biblia. Y después de muchos años me impactó tremendamente cuando enseñé Gálatas. Lo había leído muchas veces, pero nunca había perforado mi corazón como cuando lo estuve enseñando. Gálatas 3:10, donde dice Pablo, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú dependes, si tú te crees justo por tus obras, eres maldito, porque no has cumplido todo lo que Dios requiere. Pero luego dice el versículo 13, Cristo nos redimió, nos compró, nos liberó de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Todo el que cuelga de un madero. Jesús colgó de la cruz, recibió la maldición de Dios por nuestros pecados. Esa es la coraza de la justicia, la sangre que nos protege. En 2 Corintios 5, 19 al 21, ve ahí por favor, 2 Corintios 5. Son versículos que debes de conocer. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Justicia de Dios en él, en Cristo. Al estar en Cristo, al estar cubiertos por la sangre de Jesús, Dios ve en nosotros la rectitud de Jesús. Esa sangre ciega, por decir así, al Padre. Cuando ve la sangre de su Hijo ya no puede ver ningún defecto. Cuando el Padre ve la sangre de su Hijo, ya no puede ver un solo defecto detrás de esa sangre. Lo ciega de nuestros pecados. Pero le costó a nuestro Señor la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que le costó a nuestro Señor liberarnos de ese pecado. Y esa es la coraza de justicia que podemos cubrirnos, la de la sangre de Jesús. Sin ser revestido de la sangre de Jesús, estamos muertos ante un Dios puro y santo y somos enemigos mortales del Señor. Ahora bien, cuando hemos hablado de la coraza de la justicia, hay dos aspectos. Uno es el de la sangre de Jesús, pero otro es el de caminar en rectitud. Nuestra justicia viene por la sangre de Jesús. Pero si realmente tú estás cubierto por la sangre de Jesús y le perteneces, la vas a valorar y no te vas a tirar en el lodo, porque la sangre de Jesús no es para que tú la patees. Si tú la pateas, tu enemigo es Dios, es el Padre. Tú no puedes patear la sangre de su Hijo y esperar que el Padre te va a sonreír. Entonces vemos que en Salmo 66, 18, el salmista dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará.
Si tú observas maldad en tu corazón, esa coraza de justicia la has ensuciado, la has roto. Y el Señor no va a escuchar tus oraciones. En 1 Juan 5, 13, 15 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Y cuándo nos va a escuchar? Si pedimos de acuerdo a su voluntad. Una persona que está caminando en pecado no va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. La persona que va a pedir la voluntad de Dios es la persona que tiene el Espíritu Santo para saber cuál es la voluntad de Dios y va a tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, porque ese no es el deseo de la carne. El deseo de la carne es torcido y perverso. Únicamente la persona que tiene el Espíritu Santo va a pedir la voluntad de Dios en su vida y va a tener los intereses de las cosas de Dios en su vida. En 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. Así de sencillo. Me decía alguien en la oficina de la iglesia, afuera de la oficina, no de nuestra congregación: pero cuando uno recibió al Señor, ya. No, pues si estás caminando en pecado no es ya, le decía. No te salvas. No, pero entonces la gracia de Dios es que no puedes patear la sangre de Jesús. Es que yo quiero ir a una iglesia donde se practique la gracia, sí, pero lo que tú estás hablando no es de la gracia. Estás hablando de vivir en pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La ha destruido en tu vida. Y si no la ha destruido en tu vida, tú no tienes el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra del Señor: si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte a las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tienes que tener el Espíritu Santo. Y esa palabra es porque si tú estás viviendo en pecado, te arrepientas y le pidas al Señor perdón, y Él no buscará excusa, sino que con gusto te dará el Espíritu Santo para que tengas poder y victoria. Versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? English Standard Version: and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Y como zapatos para tus pies, habiéndote puesto la listura, el estar listo, la preparación dada por el Evangelio de la paz. Lo mismo la New International Version: and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Y con tus pies calzados con la listura, la preparación que vienen del Evangelio de la paz. O sea, lo que está diciendo es: te calzan los pies con la preparación que te tiene listo para poder dar la batalla. Y esa preparación que te hace listo para la batalla es la que da el Evangelio de la paz. Eso es lo que quiere decir. Es decir, si tú no tienes el Evangelio de la paz, no estás preparado para la batalla. Sin el Evangelio de la paz, tú no puedes pelear la batalla. Conoces el Evangelio de la paz. Primero es paz con Dios. Segundo es la paz de Dios. Y tercero es la paz con tus hermanos. Primero es la paz con Dios. Tú no puedes estar listo para pelear a Satanás si estás en guerra con Dios. Romanos 5:1-3 dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesucristo que tenemos paz con Dios. Tienes que rendir tu corazón, tienes que pedirle perdón, tienes que estar dispuesto a caminar en la luz. Al hacerlo tienes paz con Dios.
Eres enemigo de Dios hasta que hagas paz con Dios. Estás en rebeldía contra Dios hasta que hagas paz con Dios. Tienes que rendirte. Paz con Dios. Luego tienes que tener la paz de Dios. Si tú no tienes paz en tu corazón, si estás perturbado y desesperado, ¿quién se ha perturbado alguna vez y se ha desesperado alguna vez? Es un problema el quedarse ahí. El que ocurra no es problema, va a ocurrir, a menos que estés muerto. Pero tienes que tomar pasos para no quedarte ahí. Porque la persona que está desesperada pierde la perspectiva. ¿Tú quisieras darle una pistola o una metralleta a alguien que ha perdido la paz? No, mi amigo. Va a disparar a donde no debe de disparar. Cuando una persona se está ahogando, empieza a tirar manotadas de desesperación y lo primero que hace el salvavidas, le da un golpe para noquearlo y poder jalarlo, porque si no, no se deja ayudar. La persona desesperada que ha perdido la paz, una persona asustada corre sin rumbo, sin saber para dónde, tras metas equivocadas. No vas a saber pelear la batalla con sabiduría. ¿Se requiere sabiduría para pelear esta batalla? Créemelo. ¿Se requiere paciencia para pelear esta batalla? Se requiere paciencia. Para poder obrar en forma oportuna, sabia y efectiva. El enemigo busca robarnos la paz. En África, los leones, cuando ven que hay un ganado en corral de malla, llega y dejan que el viento pase a través de ellos y les lleve el olor a los toros, a las vacas, y se empiezan a inquietar, y empiezan a inquietarse, y luego empiezan y se desesperan, y empiezan a querer botar la malla, y cuando la botan salen corriendo, ahí nomás las agarran los leones. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque una persona desesperada no sabe lo que está haciendo. Y en la iglesia a veces vemos personas que pierden la cabeza, están desesperados. ¿Qué nos dice Hebreos 12, 1, 2? Por siguiente, hermanos, puesto que tenemos una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera puesta por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay que poner los ojos en Jesús, no en las circunstancias, en Jesús. ¿Cómo poner los ojos en Jesús? Leyendo su palabra, orando con Él, hablando con Él. Si tú estás en pecado, no vas a tener la paz de Dios. Tal vez ya recibiste a Cristo, pero ahorita andas en desobediencia. No vas a tener paz con Dios. No vas a tener la paz de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces tú vienes y confiesas y vas a decir, ok, ya estoy en paz con Dios. Vas a tener la paz de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Dios prometió esa paz, pero tienes que confesar tu pecado para recibirla. Y tienes que poner los ojos en el Señor. Y luego paz con los hermanos. Si no tienes paz con los hermanos, si estás en conflicto, calumniando, desanimando, poniéndole zancadilla a tu hermano, pues ya perdiste la batalla, y no solo perdiste la batalla, eres instrumento del enemigo para destruir a tus hermanos. Pablo dice en Efesios, yo prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en el vínculo de la paz. Tenemos que buscar la paz de unos con otros. No quiere decir que no nos tenemos que aguantar, soportándonos unos a otros, dice Pablo. Eso nos tenemos que aguantar. Espero que sea no porque no te bañaste. Báñate un poquito para no venir tan maloliente a la iglesia. Pero a veces hay cosas que personalidades, esto, el otro, tenemos que aguantarnos. Esa paz no es paz con el pecado, hermanos.
El evangelio de la paz no es paz con el pecado, no es paz con doctrinas falsas y no es paz con conducta irreprochable. Algunos no pían para nada, no buscan la unidad a toda costa. Pero la unidad que hay que buscar es la del Espíritu, y hablamos de eso. En Efesios Pablo dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Las obras de Satanás, exponlas. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¡Wow! Habla de paz, pero no paz con el pecado. O sea, si tú ves que en la iglesia hay un comportamiento pecaminoso y rebelde y arrogante, tú tienes que confrontarlo, y si la persona no quiere recibir arrepentimiento, lo tienes que hacer públicamente, dice Pablo. Vea a Hebreos 13:17. Hay una paz que hay que buscar. Y para que haya armonía en la iglesia, tiene que haber humildad y sometimiento, sujeción. Si no hay humildad y no hay sujeción, no puede haber unidad, hermanos. Porque si cada uno quiere ser cabeza espiritual dentro de la iglesia, no puede haber unidad. Si cada uno quiere decidir lo que se va a hacer en la iglesia, no puede haber guía ni dirección. Si cada uno quiere ser líder en la iglesia. Yo no busqué ser líder de Calvary Chapel Emanuel. Lo que Dios me había llamado a mí es compartir el evangelio. Cuando me di cuenta ya teníamos una congregación. Pero mira lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, y se aplica también a tus líderes, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Si tú eres un líder en Calvary Chapel Emanuel, quieres entender que debes de velar por el alma de la gente que te está respondiendo. Como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Si tú tienes una actitud de murmuración y de queja contra tus líderes, ten cuidado, porque eso no es de Dios. Muchas veces tus líderes no van a ser tan inteligentes, muchas veces tu pastor no va a ser tan astuto como tú. Pero tienes que tener humildad y poner las cosas en oración. No quiere decir que vas a callar, hay cosas que hay que compartir, pero hay que tener humildad. Mira Tito, antes de Hebreo, mira Tito, antes de Filemón, Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Traes un espíritu divisivo, ten cuidado, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. La unidad de la iglesia es muy importante. Entonces hay que buscar la paz, pero la paz del Espíritu. La unidad del Espíritu. Yo creo que lo que hemos estudiado ya es alimento para nuestras vidas, sobre todo si lo vamos a aplicar. El escudo, la coraza de la justicia. Vamos a estar cubiertos con la sangre de Jesús, pero también vamos a caminar en rectitud. Vamos a orar. Si tú no has hecho paz con el Señor, es la primera cosa que tienes que hacer. Y si tú estás caminando en pecado, pídele al Señor perdón. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que me des tu Santo Espíritu para entender tu palabra y buscar lo bueno y tener poder para rechazar el mal. Cambia mi corazón, Señor. Muéstrame a Jesús y ayúdame a honrarte y a vivir para ti. Te recibo, Señor, como Señor mío y Dios mío. Bendito seas. Padre, y te ruego ahora por toda la congregación, que nos ayudes a vivir en unidad y en paz, Señor. Paz del Espíritu. Aquellas cosas que tienen que confrontarse, se tienen que confrontar. Pero aquellas cosas que hay que tolerar y a las cuales hay que cerrar los ojos con paciencia y tolerancia, danos esa gracia, Señor. Y sobre todo que busquemos la gloria de Jesucristo, no nuestra propia gloria.
que busquemos honrarte, Señor. Mira la necesidad de cada uno en esta congregación, suple de acuerdo a la necesidad de cada uno y ministra sus corazones en nombre de Jesús. Amén y amén.